El arte del bonsái se originó en China hace unos 2000 años como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad, el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. De entonces hasta ahora, cuando en Alcázar de San Juan podemos encontrar a un gran aficionado a este arte, Jesús Ángel Muela, que quiere popularizar el cuidado de este tipo de árbol a través de su nueva empresa, Sol Bonsái, situado en la carretera de Manzanares. Bueno, pues yo vivía en Alcalá, nosotros vivíamos en Alcalá y trabajábamos allí. Teníamos mucho interés por el bonsái, por el mundo del bonsái, y un día pues dejé mi trabajo allí en Alcalá y nos vinimos aquí a montar un sueño, a vivir un sueño. Queríamos espacio para poder tener el jardín y para poder tener unas dependencias mayores, y tenerlo en el pueblo pues era bastante más caro que salirnos a las afueras, y por eso decidimos venirnos a las afueras. Ahora estamos en el aula, aquí daremos las clases, los cursos, los talleres, y aquí pues atenderemos a todos los clientes que vengan con los problemas de sus árboles o para buscar información. Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida, se mantiene pequeña dándole forma, podando el tronco, las hojas y las raíces cada cierto tiempo, dependiendo de la especie. Si se cultiva adecuadamente, sobrevivirá el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie, pero si se hace de forma incorrecta, probablemente morirá. Bien, pues que es un hobby precioso, es algo muy relajante, te enseña a comunicarte con las plantas. Los bonsáis pues quizás sea por mi pasión por la naturaleza, ¿no? Me encanta la naturaleza y bueno, pues quizás venga por ahí. ¿Y cómo? Pues a través de un amigo que un buen día me regaló un libro de bonsáis, de Peter Chan, y bueno, pues ahí empezó mi curiosidad, y después de estar cansado de que se me muriera algún que otro árbol, decidí empezar un curso en Colmenar Viejo, en la Escuela de Bonsáis de Carlos Lázaro, y mi mujer al final fue la que más me animó y la que me empujó a montar esto. En Sol Bonsái se ofrece una atención especializada para cada árbol, porque cada uno de ellos requiere unos cuidados distintos que hay que atender. La paciencia y la observación son parte de este arte. Un taller se desarrolla primero observando el árbol. Es muy importante observar el árbol y ver lo que el árbol necesita en cada momento, y luego pues dependiendo la época en la que se traiga el árbol, pues se puede trasplantar, se puede pinzar, se puede podar o abonar o quitar hierbas o lo que sea. Desde cuando entra por la puerta, pues dependiendo de la fecha ya sabemos también lo que viene buscando la gente, el cliente con ese árbol. Evidentemente, pues si viene en el mes de noviembre, por ejemplo, pues en esa época estaríamos preparándonos para formar el árbol o para trasplantarlo, dependiendo de la especie. Ahora pues estaríamos en época de pinzado. Ahora es el momento de pinzar los árboles y observar la tierra, porque normalmente hace mucho sol también y hace mucho calor, y ahora pues se seca mucho la tierra, y tendríamos que estar observando mucho el árbol para ver cuándo necesita agua y sobre todo pinzarlo. Ahora pinzarlo. Estamos hablando siempre de árboles de exterior. Sí, eso es. En la Feria de los Saberes vamos a tener un stand y todavía no sabemos el día ni la hora, pero sí, está preparándose una charla abierta a preguntas y a consultas y todo lo que necesite la gente. En general, cualquier especie arbórea o arbustiva puede ser cultivada como bonsái, pero las más apreciadas por los aficionados son aquellas que poseen las hojas pequeñas de forma natural y además son resistentes al cultivo en maceta, como por ejemplo las especies de los géneros Acer, Pinus, pino silvestre, Olmo, Rododendro, Ficus, Olivo o Juníperos. Aquí estamos con los olmos. Este es un olmo chino que tenemos aquí. Este sería un olmo común, un olmo europeo de los que hay en cualquier calle de Alcázar, y este es un olmo corticosa. La única diferencia entre ellos es que este, a diferencia de los otros dos, como podéis ver, la corteza
es muy rugosa, hecha una corteza muy especial y muy característica de esta variedad de olmo, y es lo que la diferencia a los otros dos. El olmo común tendría siempre las hojas más grandes que los olmos chinos o que en este caso el corticosa. ¿Decíamos una variedad para iniciarse? Sí, es buena variedad, buena especie para iniciarse en el bonsái. Dan mucho juego porque, como puedes ver, ya he pinzado este árbol y mira cómo está otra vez, que está para pinzarlo. Por lo tanto, es un entretenimiento continuo con esta especie. Es una buena especie para iniciarse y para cultivar también son muy resistentes y muy agradecidos. Luego nos gratifican con el color otoñal. ¿Es muy importante el abono? Es muy importante el abono. El abono es lo más importante. Tenemos que tener en cuenta que la tierra que nosotros en la tierra que nosotros plantamos el bonsái, la tierra no le proporciona nada al árbol, nada más que sujeción y estabilidad. Los nutrientes es muy importante abonar ahora se podría empezar a abonar ya hasta mediados de julio, y luego volveríamos a abonar en el mes de septiembre, octubre, ya de cara al otoño. Muy importante tanto el abono en primavera como el abono en otoño. En ese inicio pues depende de lo que él quiera. Si quiere asistir a un taller para solamente, o a un par de talleres para solamente saber formar el árbol que tiene y para mantenerlo y demás, pues con un par de talleres le podría valer. Pero si tiene más curiosidad y quiere tener una pequeña colección con 5 o 6 árboles de diferentes especies, pues lo más aconsejable sería apuntarse a un curso que dura, bueno, tenemos preparados un curso para 3 años, pero bueno, si quiere solo venir un año, pues puede venir 1 año o 2 o lo que él considere oportuno. Y las clases empezarían en octubre, son 2 horas de clase, una práctica y otra teórica. Los alumnos, la hora de práctica, trabajarían con árboles de aquí que nosotros les proporcionaríamos, o pueden traer los suyos propios, y serían 2 horas por semana, los viernes por la tarde, los sábados o los domingos por la mañana. Bonsái, palabra japonesa compuesta por los signos gráficos bon, maceta de bandeja o cuenco, y sai, planta o árbol, se deriva del término penjin. En chino es una de las expresiones más elevadas del arte, ya que en él pueden plasmarse la belleza de los árboles y las características del entorno que en estos se desarrollan. Se puede cultivar en maceta plana u otras para hacerlo en cascada o semicascada. Ahora estamos en la tienda y bueno, pues aquí tenemos gran variedad de macetas, herramientas, productos de decoración, abono, tierra, bases de bambú y bases giratorias, de todo lo que podemos necesitar para realizar nuestro trabajo. Pues aquí tenemos macetas que se utilizan única y exclusivamente para 2 tipos de árbol, para 2 estilos de bonsái. Tenemos este tipo de macetas que se utilizaría para árboles en cascada. Árboles en cascada es cuando la parte inferior del árbol supera la parte inferior de la maceta. Diríamos que el árbol podría terminar aquí o podría terminar aquí. Estas serían para un semicascada. La parte inferior del árbol nunca superará la parte inferior de la maceta. Se quedaría por encima del nivel entonces pues el árbol, por ejemplo, haría así. Ahora veremos algunos ejemplos en el jardín. Macetas redondas que normalmente se suelen utilizar para un estilo también, que es el bunjin, aunque bueno, se puede aplicar para cualquier otro estilo. Para algunas cosas son muy estrictos y para otras no. O sea, se puede jugar con la maceta, porque muchas veces coges una maceta que por el estilo sería apropiada, pero luego la pones y ves que no queda bien el conjunto. Entonces pues siempre se suele buscar la más apropiada para cada árbol. El jardín de esta empresa contiene alrededor de 130 árboles que conviven con especies arbustivas y autóctonas. En Sol Bonsái se producen plantas desde semillas y se consiguen ejemplares que se adaptan desde su medio natural. Aquí tenemos, esto es un arce palmado, variedad Aracaba.
Este es otro arce, pero en este caso es un arce tridente, un arce borgerianum. Pues es difícil de calcular. Yo puedo decir que lleva conmigo unos 10 años, 8 años aproximadamente, sí, y ya tenía un grosor considerable. Sí, puede tener 25 o 30 años fácilmente. Aquí tenemos otro arce palmado también. Esta variedad es el quilloime, que es peculiar porque hace esta forma redonda, el estilo escoba que se llama. Aquí también tenemos otro arce palmado. Esto es un deshojo. La diferencia entre todos, como podéis observar, es que la hoja es de color rojo. Cuando te regalan o compras un bonsái te enfrentas a un nuevo reto. Ese árbol requiere unos cuidados, pero tampoco hay que tenerle miedo. Hay aspectos que son sencillos cuando se conocen. Los cuidados son mínimos y podemos disfrutar de su belleza. Es aconsejable también saber el valor que tienen. Distinguir el valor es que el valor de un bonsái es muy difícil de valorar. Si yo tengo que valorar un árbol que lo llevo cultivando 7, 8 años, tú imagínate qué precio le podría poner yo a ese árbol. Entonces, pues podemos decir que los bonsáis no están lo suficientemente valorados algunas veces por todo el trabajo que llevan. Muchas sí, pero otras muchas no. No tiene por qué, no tiene por qué. Hay árboles, depende de lo que quieras, de la formación que tenga el árbol, pues así te puedes gastar de dinero. De todas maneras, siempre puedes comprar un plantón joven e irlo desarrollando con el paso de los años. Lo que es caro es la formación. Si un árbol está muy formado, tiene una muy buena formación, ese árbol será caro. Si un árbol, aunque tenga unas dimensiones grandes, un tronco grueso, si no está bien formado, ese árbol pues tendrá menos valor que el que está bien formado, evidentemente. Y luego dentro del precio pues hay una amplia variedad, desde 70, 80 euros hasta lo que te quieras gastar. En el sur de China, este arte consistía en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño, cultivado en maceta. Las herramientas que se usan para trabajar estos árboles son muy precisas. Aquí tenemos varias herramientas que tenemos en venta. Esto es una tijera de pinzado y de poda de ramas pequeñas, y se utiliza para pinzar y para podar ramas finas. Para podar ramas más gruesas utilizaríamos esta tenaza. Es una tenaza semicóncava, que con esto lo que hacemos es que podemos, al cortar una rama del tronco, podemos pegarnos bien al tronco y no dejar mucha herida. Una tenaza o alicate de yin para pelar yin, se utiliza, y para poner alambre. Un cortalambres, como dice la palabra, para cortar alambres. Y una tijera de orejas grandes, que es la que utilizamos normalmente para recortar raíces cuando realizamos el trasplante. Hay muchísimas herramientas más, navajas de injertar, cumades, para quitar cuando vamos a realizar el trasplante. Muchas veces la tierra y las raíces están tan compactadas en la maceta que resulta muy difícil sacarlo. Entonces, con esta herramienta lo que hacemos es que vamos recortando alrededor de la maceta. Entonces lo que hacemos es eso, liberamos un poco la tensión que hay creada dentro de la maceta. Para darle forma a los bonsáis utilizamos diferentes tipos de alambre de cobre o de aluminio con diferentes grosores. Dependiendo el grosor que tenga la rama que queremos alambrar, vamos a utilizar un grosor de un calibre o otro para poder darle forma. La rama, cuando se alambra, tiene que quedar perfectamente en su posición y tiene que quedar ahí durante mucho tiempo. Entonces se intenta coger el calibre más adecuado para esa rama. El alambre posteriormente se retirará cuando la planta empieza a engordar
esa rama empieza a engordar, antes de que se clave, ese alambre se retirará para no ocasionarle daños a la corteza. Se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas, por lo cual utilizaban solo especies que existían en los montes y que ya poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas. Bueno, pues lo que hemos comentado antes, diferencia entre cascada y semicascada y cascada. En este caso es un cascada y, como vemos, la parte, el final del árbol baja por debajo del nivel de la maceta. Estaríamos hablando de un cascada, y en este caso la parte inferior, la parte final del árbol nunca sobrepasa la parte inferior de la maceta, y en este caso sería un semicascada. El semicascada es un olmo chino y esto es un enebro. Ninguna, no son. Este es un árbol más vigoroso que este, pero diferencia de mantenimiento y eso, pinzado y abonado. Este es más vigoroso que este crece más que estos son de árboles de crecimiento más lento. Una de las dificultades que se encuentran es la del riego. El tipo de agua, junto con las condiciones climatológicas, hace que la aportación hídrica deba cuidarse mucho. A la vez hay que conocer especies, necesidades y sobre todo no asustarse. Afición parece que en nuestra zona también hay. Lo más difícil es saber regar. Yo creo que es lo más complicado. Es muy fácil echar agua, pero es muy difícil saber regar y saber cuáles son las necesidades exactas de agua para nuestro árbol. Creo que es lo más complicado, lo que más tiempo se tarda en aprender o en dominar, es saber qué cantidad exacta necesita nuestro árbol, dependiendo de la estación en la que nos encontremos y de las necesidades de cada uno. Es lo más difícil, para mí es lo más difícil, creo que es lo más difícil de enseñar. Sí existe afición en Alcázar. Ya nos hemos puesto en contacto con algunos aficionados y sí, existe afición e interés por. Muchos aficionados han venido ya también aquí al centro y sí, es cierto, existe mucha afición. Pues aquí estamos en la zona de producción, aquí es donde se preparan los árboles para irlos formando poco a poco y posteriormente sacarlos a la venta. Aquí tenemos unos olivos, tenemos manzanos ornamentales, unos boj, olmos europeos, olmos chinos y bueno, por allí hay más piceas y allí tenemos plantados en el suelo para que vayan engordando los árboles. Los árboles se pueden plantar en el suelo, dejarlos 2, 3, 4 años, dejarlos crecer libremente para que engorde rápido el tronco. Una vez que tenga el tronco grueso y como nosotros queremos, lo extraemos de aquí y ya se pasa a maceta y empezamos con su formación. Tenemos unos arces tridentes, arces de Montpellier, arces menores, granados, gingos biloba. Estarán aquí unos años creciendo y engordando hasta que se extraigan y se pongan en maceta. Cualquier árbol puede hacerse bonsái. Los olivos, acebuches o fresnos son algunos ejemplos de los ejemplares que están más a mano y que son fáciles de trabajar. Bueno, pues aquí tenemos unos olivos, especie fácil de cultivar y bueno, conocida por todos en la zona. Tenemos un fresno ya con cierta edad. Aquí tenemos un acebuche. Diferencia entre el olivo y el acebuche. El olivo no se puede reproducir por aceituna, se tiene que reproducir por esqueje. Si nosotros plantamos una aceituna, nos sale un olivo silvestre, que es un acebuche. La diferencia de la hoja es considerable. El acebuche echa la hoja mucho más pequeña, es una especie muy adecuada para bonsái. Todo lo que sea hojitas pequeñas
quiere decir especie adecuada para bonsái. Contrariamente a lo que pensamos, el cultivo del bonsái nace en China como objeto de culto para monjes taoístas y solo después de este arte se difunde en Japón. El compromiso con el arte del cultivo del bonsái conlleva una reflexión interna que lo relaciona con las filosofías orientales. Bueno, esto es un estilo muy peculiar porque aquí hay, dentro de este conjunto hay dos partes. Una parte es lo que vemos seco, que es un trozo de madera que se cogió y se trabajó para adosarle un árbol vivo. Entonces se hace un canal por la parte posterior para adosarle el árbol vivo, puedes ver. Y lo único que hay que esperar es dejar un poquito de tiempo para que el árbol vivo se vaya adosando al muerto y formen una sola. Muy complejo. Es complejo y lleva mucho trabajo y mucho tiempo, porque hay que esperar hay que hacer bien el canal donde se va a introducir el árbol vivo para que el árbol no se salga de ahí y se adose lo más rápidamente posible. Cuanto más rápido se adose, más fácil va a ser poder sacarlo a la venta y poder trabajar con él. ¿Está en ese momento alambrado? Sí, está alambrado. Se ha trabajado, este invierno se ha estado trabajando y se ha alambrado y se ha pinzado para marcar las capas y las zonas verdes. ¿Qué árbol es? Es un enebro, también, un enebro chino. Esos son todos enebros chinos. Bueno, son enebros todos menos este. Esto es una sabina, esto es autóctona de aquí de la península ibérica. Es una sabina rastrera. Aquí tenemos otra también. Y aquí detrás también tenemos otra. Todos los demás son enebros chinos. Y aquí podemos tener la diferencia entre un árbol que no se ha trabajado aún y un árbol que sí se ha trabajado. Este árbol, como vemos, no se ha trabajado aún, no se han separado las masas verdes, es como una bola. Y aquí vemos este árbol que ya se ha trabajado, que se ha alambrado, se están empezando a formar las masas verdes y se está empezando a educar el árbol realmente como bonsái. Bueno, por las dimensiones que tienen, sí, quizás sean los más espectaculares. Son un ficus, tenemos un ficus retusa. Son espectaculares por el grosor del tronco, las dimensiones, las raíces aéreas. Y aquí tenemos un olmo chino, igual, espectacular. Va por gustos. A mí me gustan más los enebros que los olmos chinos, pero no deja de ser espectacular porque a mí me gustan más esos que estos. Bueno, estos son de un crecimiento más lento y bueno, cuesta más trabajo sacarlos, ir formando las masas verdes e ir creando espacios y demás. Y estos son especies muy vigorosas y bueno, creas enseguida las masas verdes y esto que vemos aquí, los espacios vacíos y las capitas, son escaleras al cielo. Durante siglos, la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Bueno, pues os esperamos pronto por aquí. Esperamos vuestra visita.